Siempre consideré la carretera un lugar tranquilo, casi terapéutico. Después de un día lleno de trabajo, conducir solo me ayudaba a organizar los pensamientos. Era tarde en la noche, la ciudad ya estaba durmiendo y yo solo quería llegar a casa, tomar un baño y descansar. Aquel día específico, el silencio parecía más pesado de lo normal. El reloj en el tablero marcaba poco después de la medianoche y el camino era casi todo por una autopista larga, rodeada de árboles oscuros y tramos sin iluminación. Solo el sonido constante del motor y el ruido de los neumáticos en el asfalto rompían el vacío a mi alrededor. Miré por el retrovisor y al principio no noté nada fuera de lo común. Algunos coches se habían quedado atrás, otros seguían en sentido contrario, pero en pocos minutos parecía que yo era el único en aquella carretera. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido y solo quedara yo y la línea recta iluminada por mis faros. Con cada kilómetro, sentía más la soledad. Las luces de la ciudad ya habían desaparecido y solo se veía oscuridad a ambos lados. Era un tramo que conocía bien, pero aquella noche parecía diferente, más denso, como si el silencio escondiera algo que no lograba identificar. Estaba cansado. Mi mente alternaba entre pensamientos dispersos y pequeños lapsos de atención. Fue en ese estado que percibí algo a lo lejos, un punto de luz muy débil surgiendo en el retrovisor. Podía ser solo otro coche, nada del otro mundo. Pero había algo extraño en la manera en que aquella luz parecía crecer lentamente, sin prisa, pero sin parar. Continué conduciendo normalmente, intentando no darle importancia. Otro conductor volviendo a casa, pensé. Solo que, por algún motivo, aquella sensación de normalidad no llegó. Era como si algo en aquel coche distante ya cargara con una presencia incómoda. La carretera seguía recta y larga, y aquella luz fue acercándose hasta que se volvió imposible ignorar. Lo que antes parecía un punto ahora ya era claramente un par de faros blancos, cortando la oscuridad detrás de mí. Respiré hondo, ajusté la posición en el asiento y seguí adelante, intentando convencerme de que no era nada. Solo unos minutos habían pasado, pero con cada mirada al retrovisor me daba cuenta de que los faros venían cada vez más cerca. Todavía había espacio para que aquel conductor me adelantara, pero no lo hacía. En cambio, parecía estar acompañándome, imitando mi velocidad, manteniéndose exactamente detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No había hecho nada, no había provocado a nadie. Aún así, aquel coche estaba ahí, cada vez más cerca. Tal vez fuera coincidencia, tal vez no. Pero dentro de mí, algo empezaba a gritar que la noche no terminaría tan simple como yo había imaginado. Al principio, pensé que tal vez solo era coincidencia. Muchos conductores manejan tarde en la noche y, a veces, acaban siguiendo la misma ruta. Pero con cada minuto que pasaba, aquella idea parecía menos convincente. El coche detrás de mí no se alejaba en ningún momento. Cuando reducía un poco la velocidad, él también reducía. Cuando aceleraba, hacía lo mismo. Era como si estuviera imitando mis movimientos a propósito. La sensación de estar siendo observado creció dentro de mí de forma sofocante. Mi corazón latía más fuerte y me di cuenta de que mis manos se estaban humedeciendo en el volante. Miraba todo el tiempo por el retrovisor, esperando que en algún momento aquel conductor simplemente pasara, pero eso no ocurría. Por el contrario, los faros se acercaron tanto que iluminaban todo el interior de mi coche, deslumbrando mi visión. Fue entonces que empezó a parpadear las luces. 1, 2, 3 veces seguidas. Después paraba y volvía a repetir, como si quisiera darme algún tipo de señal. Solo que yo no lograba entender cuál. Mi mente se llenaba de preguntas, ¿estaría intentando alertarme de algo? ¿O solo quería asustarme? El instinto me decía que no me detuviera. Disminuí la marcha y esperé que él aprovechara para adelantarme, pero no hubo ningún intento. Permaneció pegado detrás de mí, lanzando aquel resplandor blanco en el espejo y llenando el coche con una presencia cada vez más incómoda. Mi respiración se volvió pesada, y empecé a pensar en qué haría si la situación continuaba de ese modo.
Las salidas de la autopista se estaban volviendo escasas, pero decidí que tomaría la próxima, solo para estar seguro. Si él la seguía, confirmaría mis sospechas. Cuando finalmente vi una señal que indicaba la salida, señalicé y me incorporé al carril. Mi corazón casi se detuvo de ansiedad al mirar el retrovisor. El coche mantuvo la dirección, siguió adelante y desapareció en la oscuridad de la carretera. Por unos segundos, sentí un alivio intenso. Pero, al mismo tiempo, una pregunta resonaba en mi cabeza: si no era persecución, ¿por qué se quedó tanto tiempo detrás de mí sin adelantarme? Cuando dejé la autopista y seguí por la salida lateral, la sensación de estar libre de aquella presión me trajo un breve alivio. El motor de mi coche parecía respirar junto conmigo, como si hasta la máquina hubiera sentido el peso de aquella persecución. Estacioné cerca de una gasolinera que quedaba justo después del acceso. Me extrañó el lugar. Las bombas de combustible estaban ahí, iluminadas por reflectores altos, pero no había ningún atendiente. Ningún ruido de radio, ningún movimiento de personas. Solo el zumbido constante de las lámparas, que parpadeaban de vez en cuando, como si estuvieran a punto de apagarse. Era tarde, pero yo sabía que aquella gasolinera solía tener a alguien de turno. El vacío me dejó incómodo, más aún después de la tensión que había vivido en la carretera. Aún así, aproveché para bajarme y echar un vistazo al coche. Caminé alrededor del vehículo, esperando encontrar algún problema evidente: una llanta baja, humo, un faro roto. Pero no había nada fuera de lugar. Todo estaba normal, absolutamente común, como si no existiera motivo para que aquel conductor hubiera insistido tanto en seguirme. Subí de nuevo, cerré la puerta y respiré hondo. Miré a mi alrededor una vez más. El silencio de la gasolinera parecía gritar en mis oídos. Decidí que era mejor no perder tiempo y seguir directo a casa. Cuando volví a la autopista, el camino estaba aún más desierto que antes. Ningún coche en el carril, ninguna señal de vida en los arcenes. Solo las líneas blancas en el suelo repitiéndose sin fin, guiadas por mis faros. La carretera parecía infinita. Poco a poco, la tranquilidad volvió. Me convencía de que todo no era más que una coincidencia, tal vez incluso de mi imaginación cansada. Después de unos minutos, vi la señal que indicaba la salida para mi barrio. La seguí, finalmente, llegué a casa. Estacioné en el garaje con un suspiro de alivio. Aquel espacio conocido, las paredes familiares y la sensación de estar protegido dentro de mi hogar fueron reconfortantes. Cerré el coche con llave, entré, encendí algunas luces e intenté relajarme. Por unos minutos, todo parecía normal. Tomé un baño rápido, me cambié de ropa y me tiré en el sofá de la sala. Fue entonces que noté algo extraño, un haz de luz atravesando la cortina. Me levanté despacio y miré por la ventana. Mi corazón se disparó. En medio del garaje había un vehículo estacionado, apuntado directamente hacia mi casa. Los faros encendidos iluminaban la pared exterior. De repente, empezaron a parpadear de forma rítmica, clara, como si fuera una señal. Después de aquella noche, mi rutina nunca más pareció la misma. Por fuera, todo volvió a la normalidad: trabajo, carretera, casa. Pero dentro de mí algo cambió. El recuerdo de aquel coche parado en mi garaje sigue persiguiéndome, como si hubiera dejado una marca invisible en mi vida. Durante días, esperé que volviera. Con cada ruido en la calle, con cada resplandor que atravesaba las cortinas, todo mi cuerpo reaccionaba en alerta. Pero nada ocurrió. Ninguna señal, ninguna nueva aparición. Era como si el conductor hubiera aparecido solo para mostrar que podía, y después hubiera desaparecido sin explicación. No sé si aquel hombre quería advertirme de algo, asustarme o simplemente jugar con el miedo de un desconocido. La verdad es que nunca tendré esa respuesta. Esta incertidumbre es lo que me mantiene en constante vigilancia. No importa el tiempo que pase, siempre que estoy conduciendo de noche y veo faros en el retrovisor, siento que mi corazón se acelera. A veces pienso que lo más perturbador no fue la persecución en sí, sino el hecho de que me encontrara en casa. Eso significa que,
de alguna forma, él ya sabía quién era yo, o siguió cada paso mío hasta descubrir dónde vivía. Esta idea me acompaña en silencio, como una sombra que no se puede alejar. Y es por eso que termino este relato con una advertencia simple: nunca subestimes las señales de la carretera. Lo desconocido puede estar más cerca de lo que parece, y tal vez nunca descubra sus intenciones. ¿Qué harías en mi lugar? Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias de miedo. Además, aprovecha y mira los otros videos recomendados aquí en pantalla. Nos vemos en la próxima.